Emmaus, camino a Emmaus. Vamos a leer, dice, he aquí, dos de ellos, dos discípulos hablando, dos personas, iban el mismo día a una aldea llamada Emmaus. El mismo día es el mismo día de la resurrección, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, más o menos se dice a 11, 12 kilómetros de Jerusalén. E iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían pasado, que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué están tristes? Les dice, ¿no? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que han pasado en estos días? Le dice, ¿no? Le increpa, ¿no? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras, poderoso en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y como que le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que ya ha muerto, que ha acontecido, dice, ¿no? Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros que han ido al sepulcro y como no han hallado el cuerpo, han dicho que han visto ángeles, quienes les han dicho que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y también han encontrado, así como han dicho las mujeres, han encontrado vacío, pero a Él no le vieron, a Jesús no, en el sepulcro. Entonces Él les dijo, insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que está escrito en los profetas, lo que han dicho los profetas. Era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria. Era necesario acaso, dice, ¿no? Y comenzando desde Moisés, siguiendo por los profetas, lo que les declaraba en todas las escrituras, lo que de Él decían. Llegando a la aldea donde iban a Emmaus, ¿no? Llegando los tres a esa aldea, dice, este hombre, dice, Jesús, dice, que era Jesús, obviamente, leemos las escrituras, dice, les hizo como y que iban más lejos. Yo voy a seguir caminando, más ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque es tarde, el día ya declina. Y Jesús entró a quedarse con ellos. Todavía no sabían ellos que era Jesús, ¿no? Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, toma el pan, lo bendice, lo parte y les dio a ellos, ¿no? Entonces les fueron abiertos los ojos y les reconocieron, mas Él se desapareció de su vista y le decían se decían uno al otro, ¿acaso no ardía en nuestros corazones mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abría las escrituras. Y el versículo 33, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo les había reconocido al partir el pan. Amén. Ese es el relato del camino a Emmaus. Vamos a hacer una pequeña descripción cómo ha pasado el resumen, ¿ya? Dice que a Jesús lo habían crucificado, ¿no? Ese mismo día, aparentemente, por lo que yo entiendo, era el día domingo. El versículo 24, ¿no? Nos recordaremos al principio, ¿no? Las mujeres dicen muy de mañana, dicen las mujeres valientes, no los varones, habían ido muy de mañana al sepulcro, ¿no? Ya hemos avanzado eso, ¿no? Al sepulcro han ido con perfumes para envolver el cuerpo de Jesús. Ellas habían pensado, ¿quién nos va a abrir la puerta? Hay una piedra gigante que está, ¿cómo vamos a entrar? Pero así mismo han ido a buscar el cuerpo de Jesús, de su Maestro, de su Salvador, han ido a perfumar. Cuando más antes había llegado un ángel y había abierto esa puerta gigante de piedra.
Y cuando llegan las mujeres, se asombran, ven que no había el cuerpo de Jesús. ¿Y a quién buscan? Dicen los ángeles, ¿no? ¿A quién buscan? A Jesús. No está aquí. Les dice, ¿no? Versículo capítulo 24, versículo 6. No está aquí, del capítulo 24, versículo 5. ¿Por qué buscan al que vive entre los muertos? Y ella dice, se acuerdan de las palabras que había dicho Jesús, que él iba a ser entregado, iba a ser crucificado, pero iba a resucitar. Ellas se acuerdan de esas palabras, versículo 9, capítulo 24, versículo 9. Y ellas corren donde los discípulos, estaban reunidos los discípulos, ahí les dicen, ha resucitado el Jesús. Y ahí se levanta Pedro y Juan y corren a la tumba de Jesús para buscar si había realmente ocurrido eso. Una pregunta de examen, y entre los dos que corren, ¿quién había ganado la competencia? ¿Quién estaba mejor estado físico? ¿Quién era? Juan. Dice que Juan llega primero, pero no entra, se asusta, no quiere entrar. Y allí, después llega Pedro y se mete. ¿Se dan cuenta? Eso pasa y no encuentran. Y dice el capítulo 24, versículo 12, Pedro corrió al sepulcro y cuando miró adentro, vio los lienzos solos, se fue a su casa maravillándose de lo que había visto, de lo que había ocurrido. Recién también se acordaría, Jesús nos había hablado muchas veces que iba a resucitar, pero no le creían ellos mismos. Y aquí viene el versículo 13, ¿no? El camino de Emaús. Había dos discípulos. Aquí, este lugar era Jerusalén, ya Jerusalén. Aquí era Emaús. Aquí era Galilea. Aquí había acontecido todo Jerusalén. Y dice que había dos discípulos, no eran de los dos que estaban caminando, dice, yendo a Emaús. La orden era ir a Galilea, pero ellos se fueron a Emaús, preocupados, tristes, dice, ¿no? Mira, ha muerto este Jesús que le seguíamos. Nosotros teníamos tanta fe y esperanza que nos salvase de los romanos. Y se caminaba entre ellos. Y ¿quién se añadió a ellos? Jesús. Y les dice, ¿de qué están hablando? Les dice. Y Cleofás, uno de ellos, le dice, ¿quién? Eres el único forastero que no sabe lo que ha pasado. Como que le ciñe. ¿Acaso no sabes lo que ha pasado? Y otra frase que les dice, ¿por qué están tristes? Les dice a los dos discípulos. ¿Por qué están tristes? ¿Dan cuenta? Se dice que, bueno, no es que se dice, uno, su nombre era Cleofás. A ver, ahí está la escritura. ¿Y el otro qué se llamaba? Unos comentaristas dicen que deberíamos poner en lugar de el nombre de esa persona que somos nosotros. Viéndonos tristes, preocupados, solitarios, algo así, ¿no? ¿Qué ha pasado? Le dice, ¿no? Versículo, y dice, y le explican, le dice, a ver, dice, versículo 19, había un hombre llamado Jesús Nazareno, era profeta, maestro, poderoso en palabra, todos les respetaban, dice, y de todo el pueblo, dice, y como le entregaron los principales sacerdotes, ¿y quiénes más? Nuestros gobernantes. ¿Quiénes le han entregado a que sea condenado y crucificado? Nuestros gobernantes. A veces fácilmente echamos la culpa a los demás, pero tenemos que entender que también parte de esa obra de maldad contra Jesús ha sido nuestra propia gente, ha sido los mismos judíos, su propia gente. Y dice, nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. El versículo 21 dice, pero nosotros, dice, esperábamos, teníamos la esperanza que este hombre, profeta, poderoso en palabra y de obra, ¿no? Él nos había de redimir, que Él había de redimir a Israel. ¿De qué está hablando? Ellos estaban esperando, ¿qué estaban esperando?
que salve a los israelitas de la opresión de los romanos. No nos olvidaremos que los israelitas estaban ocupados por los romanos, que los israelitas eran como esclavos con derechos, pero de los romanos. Y ellos estaban esperando que venga el Mesías y que los derrote a los romanos y que los liberte de ese dominio. Y por eso dice aquí, y nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, ya es el tercer día que ha muerto. Ya el tercer día, ¿qué pasa? Ya debe estar pudriéndose, ¿no? Su cuerpo, ¿no? Estaban deshechos, estaban tristes. Asimismo, hace rato hemos leído, ¿no? Hemos leído que había mucha gente que buscaba a Jesús, ¿no? Esta gente le buscaba a Jesús no por el motivo correcto, sino porque estaba esperando recibir simplemente algún regalo, algún milagro, nada más. Y así mismo, dice, nosotros esperábamos. Ellos estaban esperando de Jesús también por el motivo incorrecto. Simplemente quería que les libertara del dominio romano en ese momento. Pero Jesús no ha venido pues a liberarlos del dominio romano. ¿Ve? ¿A qué había venido Jesús? ¿Saben ustedes? ¿A qué había venido Jesús? ¿A qué había venido Jesús? ¿A liberarnos de qué? Del pecado, de la mancha, de la condenación. De eso había venido a liberarnos. Y no había venido solo por los israelitas. Ojo, ellos bien egoístas, ¿no? Hemos pensado que iba a liberarnos de los romanos. Estaban bajo el imperio romano. Ha venido Él a liberarnos del pecado, de la muerte, de la condenación, a todo el mundo. No ha venido solo por los israelitas. Entonces también nosotros tenemos que esperar en Jesús por el motivo correcto. No porque me quite ese familiar, ese jefe, o ese vecino, o esa persona malvada que me quiere hacer daño o que yo espere solo algo para creer en Él, no. Sino nosotros tenemos que esperar por el motivo correcto, no solo por un motivo egoísta. Y ellos decían, ha pasado eso, esperábamos que nos liberara de los romanos, pero ya ha pasado y esto ya aconteció el tercer día. Debe estar pudriéndose ese nuestro Jesús, probablemente, decían eso. Aunque, dice, miren estos incrédulos, aunque, el versículo 22, ¿no? El versículo 22, aunque, dice, nos han asombrado el versículo 22 y 23 y 24, dice, aunque hemos escuchado que unas mujeres, también de los que creían, han ido a buscar al sepulcro y no han encontrado nada. Dicen que han visto ángeles que les han dicho, ahí está, pueden leer, que Él vive. Y también después han ido discípulos también, varones, ¿no? Si se quiere, han ido, dice, y también han encontrado que no había tampoco el cuerpo. No lo han visto. Imagínense estos dos discípulos, Cleofás y nosotros, y tú y yo, aquí pone Cleofás y Luis, o Alex, como me llaman. Aunque habían escuchado que Jesús había resucitado, dos testimonios han escuchado de los discípulos, de las mujeres y de los discípulos que han cosido al sepulcro y no lo han visto. Aún así seguían incrédulos y se estaban yendo a Emaús. Deberían quedarse en el lugar donde ocurrieron las cosas para que recibiesen el Espíritu Santo, como en Hechos, ¿no ve? En Hechos ocurrió eso, ¿no? Entonces, estos eran incrédulos, insensatos, dice, tontos, dice otras versiones. ¿Por qué son tan tontos? Esta palabrita lo salió del contexto, ¿no? ¿Por qué todos son tan sonsos, no? Y estos eran incrédulos a tres aspectos. Uno, incrédulos a qué?
A ver, a las Escrituras, a todo el Antiguo Testamento que hablaba de Jesús. Eran incrédulos a lo dicho por Jesús, porque Jesús todo el tiempo les había dicho: es necesario que pasen estas cosas, ¿no? Voy a ser entregado en manos de gentiles, en manos de pecadores. Y también eran incrédulos, como acabamos de explicar, al testimonio de las mujeres y los discípulos varones que habían ido al sepulcro, ¿no? Entonces aquí dice eso, ¿no? Insensatos, tardos de corazón, incrédulos, versículo 25, para creer todo lo que los profetas han dicho. Y a veces nosotros somos así. A un mensaje tan básico, a veces dudamos todavía. Dudamos y seguimos dudando a veces de la misericordia de Dios, del sacrificio de Cristo. El jueves habíamos hablado, ¿no?, de esta frase que dice: muchos creen en Jesús, pero confiar en Jesús es diferente. Confiar en Jesús. Sí, creo, pero confías en Jesús de todo corazón. Ahí es donde fallamos, ¿no? Incrédulos, tardos de corazón, insensatos, dice otras versiones. Versículo 26, lo que se repite en nuestro versículo 7, cuando les ha dicho, cuando el ángel les ha dicho, ¿no ve?, a las mujeres: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Nuestro Jesús, hermanos, amigos, jóvenes, es un Cristo resucitado. Nuestro, a quien seguimos, no está en una tumba. Él resucitó y hoy en día está a la diestra del Padre Celestial. Y aquí les dice el versículo 26: no era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria. Dice, ojo, es importante recordar esa palabra, ¿no? Era necesario. Era necesario que Él padeciese, dice, sea entregado, sea crucificado. ¿Para qué? ¿Para qué? Y que entrara, todo esto era necesario para qué? Entrara en la gloria. Entonces, para nosotros ser premiados, para nosotros ser dignos de recibir la vida eterna, para nosotros ser dignos de estar al lado de nuestro Padre Celestial por toda la eternidad, para nosotros entrar a esa nueva Jerusalén, es necesario también que pasemos algunas cosas en este tiempo, en este momento. Es necesario que pasemos algunas cosas aquí, mientras estemos en esta carne. En esta carne que día a día va, ¿no ven? Hemos dicho, ¿no ven? Va gastándose, deteriorándose inevitablemente. Hacemos lo posible cuidándonos, tal vez un poco de ejercicio, comiendo un poquito sano, practicando buenos hábitos y a veces tomando algún suplemento, ¿no ven? A veces falta hierro, no sé, proteínas, vitaminas, pero nuestro requisito va avanzando inevitablemente. Es necesario que padezcamos inclusive estar en este cuerpo mortal y padezcamos también muchas veces hasta persecuciones y dedos acusadores, ¿no? Porque seguimos a Cristo, ¿no? Para el mundo, dice Pablo, ¿no?, es locura es seguir a Jesús, locura es, pero para nosotros, dice, es poder de Dios. No poder de Dios para simplemente como varita mágica, dinero, salud, así, no para eso, no para ese poder, sino poder de Dios realmente, como hijos de Dios, ¿no? Es necesario, fue necesario que Cristo padeciese para ser glorificado. Apocalipsis dice, ¿no ve? No me acuerdo muy bien, a ver. Él es digno, dice, ¿no? Digno de abrir los sellos, digno. El cordero inmolado, ¿no? El cordero inmolado, el cordero que ha ido al matadero por nosotros. Él se ha ganado el derecho, la dignidad de poder abrir los sellos. Nadie dice, no recuerdo muy bien, miré, dice Juan, ¿no? No había nadie que pudiera abrir los sellos, dice, ¿no? Y hay uno que entró, el cordero inmolado, ¿no?
Él fue el único digno, porque pasó este padecimiento, el ser entregado a habitar en un cuerpo humano perecedero y ser crucificado, ¿no? Habíamos leído también anteriormente, ¿no? Me acuerdo que dice, Él mirará, ¿no? Él mirará y quedará satisfecho con la obra que ha hecho por nosotros. ¿Y qué nos queda a nosotros? Valorar esa obra que ha hecho por nosotros. Dice, y comenzando, versículo 26, si era necesario que Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés, ese momento Jesús les explica, miren, aquí está escrito, desde el Génesis está escrito que ¿lo ven? La promesa, ¿lo ven? A la serpiente después de que ha caído el hombre, ¿lo ven? Que le iban a herir en el carcañal. Aquí está escrito, y aquí está escrito, y aquí está escrito, y aquí está escrito de Jesús. Les explicó, dice, ¿no? Desde Moisés, siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Y han llegado a Emaús, han llegado los tres. Y ellos escuchaban nomás. Han llegado a Emaús. Y él dice, voy a seguir caminando. Pero ellos ya estaba haciendo efecto la palabra que él con autoridad les estaba recordando. Y ellos le dicen más, ellos le obligaron a quedarse. ¿Cómo puedes obligar a quedarse al Hijo de Dios, a Dios mismo, a Jesús? Aquí está. Lo obligaron. Quédate con nosotros. Ahí está. Quédate con nosotros. Le obligaron. En un sentido, nosotros también, basado en esta evidencia, como dirían los padres, los abogados, no entiendo el derecho muy bien, basado en este antecedente, debemos obligar, entre comillas, con buen propósito. Quédate con nosotros, aquí dice, no, quédate conmigo. ¿Por qué no? Jesús, quédate conmigo. No pases de largo por mi vida. No me mires ahí y me des solo un pequeño certificado o refresco espiritual. Quédate. Como dice, ¿no? En Salmos 9, ¿cómo es que brama por las corrientes de las aguas? Bramido, ¿cómo es? Bramido, a ver, ¿quién me puede ayudar? Bramido. Como gritar, ¿no? ¿Sabes, no? Anhelando las corrientes, anhelando beber agua, ¿no? Porque tiene sed, ¿no? Así mismo tenemos sed espiritual. Y tenemos que bramar, tenemos que anhelar, tenemos que obligar a Jesús que se quede con nosotros. Quédate con nosotros. No te vayas de mi vida. No te vayas de mi familia. No te vayas. Te necesito. Solo cuando uno es requerido se queda, ¿no? con alegría, ¿no? Cuando uno ve que le tratan mal, también Jesús, ¿no? Es caballero, ¿no? Siempre se acordaban con lo mismo, ¿no? Apocalipsis 3, ¿no? Si no me equivoco. Tocando la puerta. Alex, Octavio, ¿puedo entrar? ¿Me permites? Qué lindo que le hablamos, ¿no? Pasa, que le dice, entraré a él. A él está implicando nuestro interior. Entraré a él. Cenaré con él y él conmigo, juntitos, ¿no? Esa es la compañía más grande que realmente da paz a nuestra alma, ¿no? Y cubre nuestro seco corazón, ¿no? Quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se ha declinado. Versículo 29. Entró pues a quedarse con ellos. Ahí está. Entró. Como me valoran, como me quieren, como quieren que, como ellos muestran interés por mí y me invitan a quedarse con ellos, yo me quedo. Y se quedó, pues, entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, se sientan a la mesa, agarra el pan, lo bendice, lo parte y les da de comer. En ese momento, ¿qué pasó?
fueron abiertos los ojos y les reconocieron. ¡Oh! Este es Jesús Nazareno, el Hijo de Dios, ha resucitado. Mas él desapareció de sus vistas. Entró de nuevo a ellos. Ellos estaban yéndose a Emaús. Ya ha pasado esto, vamos más. Ellos en Emaús reconocen. Ojo, esto es bien importante, ¿no? Ojo, recordando un poquito más atrás, pero dice Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Así mismo en la vida nosotros a veces caminamos y pensamos que no hay Jesús. Y no nos damos cuenta que Jesús mismo está caminando con nosotros. Solo que a veces estamos cegados y no podemos verlo. ¿Por qué no lo podemos ver? Por nuestra incredulidad, como se ha dicho. Por nuestra falta de fe. O por las capas de iniquidad que a veces nos ven mirar que Jesús está caminando con nosotros. Ojo, estos dos discípulos eran gente que ya había perdido la esperanza, se estaba yendo. Uno diría que Jesús debería acercarse más bien a las mujeres, a los discípulos tal vez, o a los que todavía creían en él. No, se acercó Jesús a personas que estaban ya sin esperanza, solo teniendo recuerdos, hablando de esto está pasando con él, está pasando con él, tristeza. No, así mismo Dios tiene misericordia de nosotros, que a veces hemos perdido esperanza o pensamos que estamos caminando sin Dios. ¿Y cómo es caminar sin Dios? Versículo 17. ¿Por qué estáis tristes? Caminar sin Dios, caminar sin Jesús es caminar tristes en la vida. Caminar tristes. Él es nuestro todo. Entonces, versículo 17, 32 dice: y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos hablaban. Las palabras de Dios vivifican nuestra alma, vivifican nuestro corazón. Y levantándose en la misma hora. ¿A qué hora habían llegado a Emaús? ¿En la tarde, en la mañana o en la noche? En la noche, se dice que ya con poder. Noche. Porque tocaba descansar, tocaba dormir. No, en ese momento se levantaron. Dice, ahí está, no está inventando, se levantaron. Y levantándose en la misma hora, dice, volvieron a Jerusalén. Donde los discípulos, ahí donde los discípulos hallaron a los 11 reunidos. Pero estos 11 ya estaban anoticiados y habían dicho: ha resucitado el Señor, verdaderamente ya ha aparecido a Simón. Ese ha resucitado el Señor, ciertamente, verdaderamente es una confirmación. A veces decimos: ¿habrá resucitado el Señor? O sea, como que es mentira, ¿verdad? No, aquí verdaderamente, ciertamente, ahora estamos seguros. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir del pan. Versículo 36 para adelante dice: entonces, mientras ellos hablaban, dice, Jesús se puso en medio de ellos, les dijo: paz a vosotros. Se asustaron, se espantaron. Versículo 37 dice: ¿por qué estáis turbados y vienen a vosotros todavía esos pensamientos? Otras personas dicen, les vuelve a venir. ¿Por qué siguen en incredulidad? ¿Por qué todavía tienen dudas? Miren mis manos, mis pies, soy yo mismo. Toquen, pálpenme. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ves que yo tengo. Y como todavía ellos de gozo no le creían, estaban maravillados y les piden. ¿Qué les piden? ¿Qué vino, no? Jesús. ¿Tienen algo de comer? ¿Qué dieron? Dice, un pez y un panal de miel. Le sirvieron a Jesús. Así mismo tenemos que servirle a Jesús. Estamos llamados para servirle a Jesús. Y él lo tomó y comió.
delante de ellos, recuérdenles. Y les digo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen. Necesario, otra vez la palabra. Todo lo que está escrito, la palabra es necesario que se cumpla. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Eso también tenemos que pedir al Señor, que nos abra el entendimiento, que nos permite entender. A veces cuestiones básicas ya se nos, como que ya perdemos el entendimiento, ¿no? Así está escrito, y fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Y ustedes son testigos de estas cosas. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. ¿Ellos dónde estaban? En Jerusalén. Esos dos discípulos, ¿dónde estaban yendo? A Emaús. Pero la orden era quedarse en Jerusalén. Aquí lo tratado de por si acaso, no entrar en ese detalle, pero quédense en Jerusalén para que sean investidos de poder. ¿Quién tenía que investirlos de poder? Él. ¿Quién? ¿Quién? El Espíritu Santo. Él tenía que investirlos después del poder. Y ese Espíritu Santo hoy está actuando en nuestras vidas y que podamos ser investidos de su poder para servir al Señor. Para servir. Amén. ¿Alguna pregunta o comentario? O que puedan complementar. Dime. Los dos discípulos esos estaban